Sí, sí, uno, dos, probando. Muy bien, hermano, vamos a dar inicio y dar gracias a Dios. Vamos a empezar dando gracias a Dios por ese tiempo también que nos permite vivir, que nos permite estar reunidos acá para continuar con nuestros estudios de esta preciosa carta de los Colosenses. Y vamos a empezar invocando el nombre de Dios. Así como están sentados, así podamos todos a una tener un mismo sentir y darle gracias a Dios por este tiempo. ¿Ok? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito Dios, te damos las gracias por tu amor y por tu cuidado. Gracias, Padre Santo, porque hasta acá usted nos ha ayudado y nos ha bendecido en gran manera. Te ruego, Señor, de que este tiempo usted lo use de tal manera de que podamos estar edificados, Señor, con la lectura, con el estudio, con escudriñar su palabra, y que podamos inquirir de ella, Padre Santo, que podamos atesorar estas verdades bíblicas en nuestros corazones para tener mayor solidez, un fundamento más sólido para vivir nuestra vida cristiana. Gracias por cada uno de los hermanos que están acá, por los hermanos que se reportaron. Hay varios hermanos que están en diferentes situaciones, unos enfermos, otros cuidando enfermos. Y ruego, Padre Santo, de que usted esté ahí en el cuidado de cada uno de ellos, de manera especial por nuestra hermana Cris, que está allá en Matagalpa cuidando de su madre. También por Francesca, Padre Santo, que se reportó enferma, anda con una rinitis, por la cual ruego que usted bendiga también su vida, bendice la vida de Edgar, Padre Santo, la vida de mi hermano Eduardo con sus rodillas, Señor, para que vaya mejorando poco a poco. Y cualquier otra persona que se encuentre en una situación delicada o complicada, usted los está ayudando en este momento. Bendícenos también a todos los que estamos presentes y bendice a su siervo para poder explicar de la manera más sencilla su palabra y que podamos aprender todos de ella. Entonces te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con nuestro estudio en Colosenses. Hoy vamos a estar hablando acerca de que Jesucristo es suficiente para la salvación y vida cristiana. ¿Ok? Acordate solamente un poquito, refrescar lo que hemos venido desarrollando a través de este mes y medio que llevamos. Empezamos viendo una introducción muy clara de cómo se presenta Pablo. Sabemos a quién le dirige la carta, se la dirige a la iglesia que estaba en Colosas, una iglesia de la cual él, en una expresión de oración, él nos motiva o nos enseña por qué daba gracias a Dios por esa iglesia en Colosas. Y daba gracias por el amor, daba gracias porque se mantenían constantes en la fe, y rogaba al Señor para que estos hermanos siguieran creciendo en amor y en el conocimiento de Cristo, animándolo a que siguieran haciendo lo que habían venido haciendo hasta ese momento, que era también orar unos por otros. Pero a partir de ahí, él empieza a advertirnos acerca de una gran cantidad de personas que se habían introducido en la iglesia y que estaban metiendo palabra herética, palabra que iba en contra del fundamento cristiano. Y estos eran los gnósticos. Dentro de la característica de los gnósticos hemos dicho que ellos creen y estaban convencidos que eran un grupo de personas que tenían un conocimiento diferente al que ya se estaba predicando en todas las iglesias. Y que las personas tenían que sí, al igual que ellos, recibir de ese conocimiento de forma directa. Y entre las locuras que ellos empezaron a enseñar y empezaron a decir es que Cristo no era suficiente.
que Cristo inclusive no era Dios, que Cristo era un profeta, pero que necesitaban más revelaciones. Empezaron a enseñar en la iglesia que debían de adorar a ángeles y un montón de cosas adicionales que en la Biblia no se definen. ¿Ok? Y esa es la advertencia que él empieza a hacer, que tuviésemos mucho cuidado de este tipo de personas y que procuráramos andar en fe como ellos lo estaban haciendo y viviendo hasta en ese momento. Siguiendo entonces, en el capítulo 2, vemos cómo hace énfasis Pablo en torno a esta realidad. Jesucristo es suficiente tanto para la salvación como para la vida cristiana. No hay otro ser en el cual las personas no cristianas se deben de fijar, sino solamente en Cristo para ser salvas. Y tampoco hay cualquier otro ser en que usted y yo, siendo ya cristianos, tengamos que poner nuestra vista para vivir en fe como nos pide el apóstol. Entonces, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación, Cristo es suficiente. ¿Amén? Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar acá. En primer lugar, Jesucristo provee protección de la enseñanza falsa. Eso lo estuvimos viendo ya la clase anterior y vimos cómo Jesucristo era una protección para nosotros. Ahora vamos a desarrollar que Jesucristo es suficiente para la salvación y vida cristiana. En primer lugar, los colosenses exalta a Jesucristo en cada capítulo. Este libro se exalta a Jesucristo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y así hasta terminar el libro. Y declara de manera precisa que Él es Dios y además de que Él es Dios, es suficiente, es creador, es salvador, es Señor y es vida para el ser humano. En Colosenses 2, del 9 al 15, Jesucristo es magnificado como suficiente para la salvación y para la vida cristiana. Y es el que satisface perfectamente todas nuestras necesidades espirituales. Mira qué importante entender esto, porque muchas personas pueden estar yendo a las iglesias, oí bien, pueden estar yendo a las iglesias y como están en un tiempo en el cual se encuentran desanimados por cualquier cosa. No vamos a poner una etiqueta a un grupo determinado de personas. Hay parte de la vida cristiana que nosotros tenemos en los cuales tenemos un bajón espiritual. Y muchas personas vienen de forma periódica a nuestras iglesias y como ya están acostumbrados a la liturgia, como que se aburren y empiezan a decir, no, que en esa iglesia no me llena absolutamente nada. No me llenan los cantos, no me llenan las lecturas, no me llena la enseñanza de los maestros, no me llena la meditación, no me llena nada, no me edifico, dicen las personas. Y mira qué equivocados que están las personas en ese sentido, porque cuando uno viene a la iglesia, claro, viene a edificarse, pero también a procurar edificar a otro hermano. ¿Ok? Nos tenemos que edificar mutuamente. Entonces, un pensamiento en el cual yo solamente tenga que recibir es un pensamiento equivocado. Y otro pensamiento equivocado también es el negar que mi necesidad espiritual, el único que la puede satisfacer es Cristo. ¿Me entendés? La iglesia nos va a ayudar, pero si vos no estás poniendo tus ojos en Cristo, difícilmente a donde vayas te vas a edificar. Lo que sí vas a poder tener en otra iglesia diferente es una experiencia emocional, porque vas a ver las cosas diferentes, vas a ver que las personas, como no las conoces, como que alaban a Dios de forma espiritual y eso te llena, pero no. Todas las iglesias, y créeme, todas las iglesias
cristianas verdaderas nos parecemos en gran medida, casi todas. Todas tienen sus defectos y todas tienen sus virtudes. Pero mi verdadera llenura va a venir de la figura de Cristo, no en estar viendo un pastor o un grupo de líderes o el tipo de cantos que se están desarrollando en la iglesia. Viene únicamente de Cristo mi llenura espiritual. Amén. ¿Se entiende esa parte, verdad? Bueno, no necesitamos, hermanos, nada más. Ahora, lo que van a hacer los falsos maestros, como lo estaban haciendo los gnósticos, empezaban a mentir para decir que necesitas algo más que Jesucristo para tener una vida espiritual completa. ¿Viste? Y cuidado, porque a lo mejor ese pensamiento que estuvimos hablando hace un momento, a lo mejor ese pensamiento te lo puso otra persona. Pero nosotros tenemos que entender, como dice y como va a desarrollar este pasaje que vamos a estudiar, que en Jesucristo, mis hermanos, estamos completos. No hace falta nada. Cualquier otra cosa diferente a esta verdad es mentira. Por lo tanto, entendiendo ese preámbulo, en primer lugar, Jesucristo es la provisión de Dios para tu incapacidad. Y mira lo que dice esos versículos. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, nosotros como iglesia, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, ¿cómo estamos la iglesia, mis hermanos, en Cristo? Estamos completos. El verbo acá es pasado, presente o futuro. Es presente. No es algo continuo, no es algo pasado o es algo que voy a recibir más adelante. No. En Cristo hoy estoy completo. No necesito ninguna otra promesa espiritual porque ya he recibido toda bendición espiritual de lo alto, y así enseña Pablo también. Toda bendición espiritual, usted y yo ya la hemos recibido, por lo tanto estamos completos, dice Pablo en el versículo 9. Ahora, el versículo 9 lo que está exaltando es a Jesucristo como la plenitud del Dios soberano. Ese Dios que vino a la tierra en un cuerpo humano. Él es la plenitud del Dios omnipotente. Y Dios caminó sobre la tierra como hombre en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, Él es Dios y Él es hombre al mismo tiempo. Esa es la unión hipostática que dicen los teólogos. El mismo ser era Dios y el mismo ser era hombre en el mismo momento. Ahora, no necesitamos, mis hermanos, nada más, ni a nadie más que a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es suficiente. En todo el universo no vamos a encontrar una fuente mayor de sabiduría, de poder y de gracia que en Cristo Jesús. Qué lindo eso entenderlo. Y cuando lo entendés y lo crees y vivís de esa manera, cambia tu forma de pensar y va a cambiar tu estilo de vivir. Porque muchas veces andamos en búsqueda de algo que nos llene. No, hermanos. Es en Jesucristo el que nos va a llenar. Es Jesucristo el que me va a dar sabiduría. Es Jesucristo el que me va a dar el poder, el que me va a dar la gracia necesaria para poder yo vivir mi vida cristiana todos los días. Miremos algunos versículos. Mira lo que dice, y alguien que lea
Mateo 1:23, en cuanto a esta realidad, que ese Jesucristo es Dios y al mismo tiempo hombre. ¿Qué dice el versículo 23 del capítulo 1? Muy bien, entonces dice que el nombre que se le va a poner es Emmanuel, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ya Mateo nos está diciendo que Dios va a nacer de mujer, de una virgen. Y eso también lo reafirma Pablo más adelante, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, Dios 100%, hombre 100%, ese es Jesucristo. ¿Estamos? Ahora, a vos te ha sido dada una perfecta unión espiritual con Él. Es perfecta esa unión con Cristo. No hace falta absolutamente añadir ni quitar nada. Es perfecta. Pablo da a los colosenses en el versículo 10 la evidencia de que no busquen más de Jesucristo. Que no busquen más solamente que a Jesucristo, tanto para ser salvo como para vivir mi vida cristiana. Y por eso declara que en Cristo estamos completos en Él. Fuimos hechos completos en su condición y en tu posición. ¿Te acordás la diferencia entre la condición y la posición, verdad? Cuando yo soy salvo, cuando hablo de mi posición, estoy unido con Dios. Dios restableció esa enemistad y me trajo paz para vivir con Dios y estar unidos. Acordate que cuando como pecadores estábamos despojados de su gracia, de su presencia. Con la muerte de Cristo estoy unido, esa es mi posición. Cristo me coloca en el cuerpo de Cristo, me coloca en la familia de Dios. Pero mi condición, si la posición está bastante relacionada con mi justificación y mi salvación, mi condición, ¿con qué está relacionada? Con la santificación. Este es un tema ya que lo vimos hace bastante tiempo, ¿te acordás? La diferencia entre la posición y la condición. Entonces nosotros fuimos hechos completos, tanto para nuestra condición, o sea, para mi santificación, como para la posición que tengo en Cristo Jesús. Si vos crees que te hace falta algo para mantener una santificación que a Dios le agrade, es porque no estás haciendo uso de la multiforme gracia que Dios ha derramado en tu vida. La gracia de Dios, ya lo hemos explicado muchas veces, es inagotable y nos prepara la condición para que yo pueda vivir mi vida cristiana completa en Cristo. ¿Estamos? Por lo tanto, el cristiano tiene que tener seguridad de esa verdad que se dice en el versículo 9. Ahora, todo lo que podrías obtener de Dios en tu unión con Jesucristo te fue dado ¿en qué momento? En el momento de la salvación. ¿Ok? No puedes ganarte una mejor condición ante Dios o más bendiciones. Eso no se puede hacer. Todo va a ser gracia. A partir de ahí, todo es gracias. Gracias en mi justificación, gracias en mi santificación. Y todo lo voy a estar haciendo por gracia. Por eso dice que todas las bendiciones te fueron dadas por gracias cuando fuiste salvos. Y eres beneficiado en Jesucristo con toda bendición espiritual. Amén. Colosenses 2:10.
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mirá, versículo 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué dice? Con toda bendición espiritual. No hay una bendición que vos ya no hayas recibido. Toda bendición ya la recibiste en los lugares celestiales en Cristo. Por eso que para Cristo, mis hermanos, vos ya sos glorificado. ¿Recordás que cuando vimos la parte de Romanos, el plan de Dios, que dice a los que antes conoció, a esos predestinó, a esos llamó, a esos justificó y a esos glorificó, todo en pasado? Porque para Cristo, como ya recibiste toda bendición espiritual, para Él ya sos glorificado. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Hay algo que nos falte que Dios no me haya dado para que yo viva mi vida de forma piadosa, hermanos? Para que vos y yo no podamos desarrollar hábitos piadosos que agraden a Dios. Dios ha preparado el entorno y ha preparado los medios para que vos y yo andemos en las obras que Él preparó de antemano, para agradarle, para bendecir su nombre y para que las otras personas también sean bendecidas en la gracia de Dios. Entonces, todo cuanto tenemos lo hemos recibido por gracia y ya estamos completos en Cristo. El versículo 10. También proclama a Jesucristo como la más alta autoridad, tanto sobre ángeles y poderes terrenales. También lo decía el versículo 16 del capítulo 1. Recordamos que decía el versículo 16 del capítulo 1, no lo tengo aquí en pantalla, vamos a refrescarlo, ¿sí? Colosenses 1:16 dice lo siguiente. ¿Alguien lo puede leer en otra versión? Sí, por favor. Dice la versión Reina Valera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso dice la Reina Valera. ¿Alguien tiene otra versión? Ahí en sus celulares o anda otra Biblia de otra versión. Por favor. Porque por medio de Dios creó todos los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reyes, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todos los tronos, todos los reinos, todos los gobiernos, todas las autoridades fueron creadas ¿por quién? Por Cristo. Fueron creadas por medio de Él. ¿Y para qué las creó? Para Él. Amén. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad, tanto de los gobiernos como de las autoridades, como de los reyes, como de los presidentes? ¿Quién es la máxima autoridad? Cristo. Él las creó y las creó para Él. Es lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 10. Él tiene mayor autoridad, tanto que ángeles como cualquier poder terrenal. Ahora, con este conocimiento, has de andar confiando en la plenitud de su deidad y en su autoridad. Y tú andas por fe creyendo que estás espiritualmente completo en Él. Entonces, primer principio, estamos completos en Cristo Jesús. Por eso es suficiente. Es una verdad que ya no se puede cambiar y no va a cambiar nunca, independientemente de las cosas que vos y yo hagamos.
Estamos completos en Cristo. Vivamos conforme a esa verdad ahora. Segundo lugar, Jesucristo es la victoria de Dios sobre tu naturaleza pecaminosa. Claro, está asegurada la victoria de mi naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya Dios me bendijo con toda bendición espiritual. Y estoy completo en Él para poder andar en fe. Colosenses 2, del 11 al 12 dice lo siguiente para reafirmar esta verdad. En Él, hablando de Cristo, sigue Pablo hablando de Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En otras palabras, no fue un hombre el que se circuncidó, y no está hablando de la circuncisión del prepucio, está hablando de la circuncisión del corazón. ¿Ok? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿quién es el que va a vencer mi naturaleza pecaminosa? Es Cristo. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento me circuncidó Cristo? ¿En qué momento fui bautizado y fui sepultado mi naturaleza pecaminosa? ¿En qué momento muere la naturaleza pecaminosa? ¿O me separo de ese yugo de dominación que tenía la vieja naturaleza en mi vida? ¿En qué momento sucedió eso? Amén. Cuando creí en Cristo, todo eso fue una realidad en mi vida. ¿Estamos claros? Por eso es que la victoria está más que asegurada. Eso ya no cambia. Jesucristo, mis hermanos, es la victoria de Dios sobre el poder de tu naturaleza pecaminosa. Tú fuiste circuncidado especialmente en el momento que confiaste en Jesucristo como tu Salvador. La circuncisión de Cristo fue hecha sin manos. ¿Qué significa esto? Que Dios realiza la circuncisión espiritual en el momento que crees en Jesucristo como Salvador. Recordemos que era la circuncisión, mis hermanos, para el pueblo de Israel. La circuncisión no era más que una señal, ¿verdad? Una distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Y esa distinción únicamente se le hacía ¿a quién? Al hombre, solamente al varón se les hacía. Al séptimo día estaban quitando o haciendo la circuncisión, arrancando un pedacito de carne y tirándolo. Es exactamente lo que hizo Cristo, pero de manera espiritual. Él dice que agarró mi vieja naturaleza, la cortó, y en ese momento fue en el momento exacto que yo puse mi fe sola en Jesucristo solamente. Por eso es que no es una circuncisión física que se realiza en el cuerpo como los judíos del Antiguo Testamento. En la circuncisión espiritual, Dios separa al hombre de la autoridad que tenía la naturaleza pecaminosa en mi vida. Acordate que nosotros éramos esclavos de ¿quién antes de Cristo? Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la vieja naturaleza. Y cuando decimos esclavo es que nosotros obedecíamos en toda la vieja naturaleza. Por eso es que constantemente nuestro pensar era de mal. Pero cuando Cristo me salva, Dios se me separa de ese dominio que tenía y soy libertado en Cristo Jesús. Ahora en Jesucristo, quien tiene la autoridad sobre mi vida y ya no la naturaleza pecaminosa. Él es el que mora, dice, en nosotros, y por lo tanto tenemos que someternos a su autoridad y no a la vieja naturaleza. No sé si se nota.
Mira que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ahora cuando yo vengo y creo en Él, yo soy primeramente perdonado eternamente. Ya no va a haber condenación en mi vida. También fui justificado en ese mismo instante por la gracia de Dios. Lo otro que sucede es que me convierto o nace en mí una nueva criatura, que es el nuevo nacimiento en Cristo. También paso a ser morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en mi vida. Otra cosa que tenemos que tener es que Cristo ahora me imputa su justicia. Por eso es que cuando muero, aún siendo pecador, a quien ve Dios Padre es a su Hijo Jesucristo, no a mí, por la justicia imputada. Y por último, la casa del Padre. Nosotros venimos a ser de forma inmediata a ser o a tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Todo eso pasa cuando yo creí en Cristo Jesús, en el mismo instante. Ahora, tu posición en el cielo es completa y segura en Jesucristo. Eso es hermoso entenderlo también, hermanos. Comprender que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que vos te vayas a presentar delante de Dios y te diga, no, Jorge, yo creo que vos no, al final no, los últimos años de tu vida fueron un desastre, ¿no? Vas al infierno. Fuera horroroso eso, que mi salvación dependiera de mí, fuese espantoso. Porque lo más seguro es que me condeno en el infierno. Pero no depende de mí. La seguridad que yo la tengo porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario por mi vida. Por lo tanto, la naturaleza pecaminosa continúa morando, sí, en nuestro cuerpo. La naturaleza pecaminosa nunca mejora con el tiempo, pero puedes tener victoria sobre su poder controlador andando en fe y mediante el poder del Espíritu Santo. Él te ha separado para siempre de la autoridad legal de la naturaleza pecaminosa. Eso es realidad pura, mis hermanos. Nosotros, esa vieja naturaleza, pueden aflorar en cualquier momento, lamentablemente. La envidia, el robo, el engaño, homicidio, soberbia, insensatez de nuestra parte, la lascivia, los malos pensamientos, avaricia en nuestra vida, adulterio, fornicaciones y diferentes tipos de maldades. ¿Es algo que vos y yo estamos expuestos? ¿Es algo que puede ser una realidad en nuestra vida, mis hermanos? Totalmente. Cualquiera de esas cosas, vos y yo podemos caer. Porque todavía en nuestro ser mora la vieja naturaleza. Pero entendé que ninguna de ellas tiene el control ya en tu vida. Vos le das el control a medida que se lo permitas. Estás en tu teléfono, estás en tu computadora, de repente te salió una imagen subida a tono, despertó un mal pensamiento y te enganchaste ahí. Y empezaste a ver pornografía, empezaste a ver cosas que no tenías que estar viendo, porque le diste el espacio. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, en la forma como nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Tratemos de eliminar cualquier acción, cualquier cosa que interrumpa tu andar en fe, tu andar en la vida cristiana. Cualquier cosa va a utilizar el enemigo para engancharte y para hacerte caer, porque la vieja naturaleza te va a estar seduciendo constantemente. Acordate que la carne vive con nosotros 24 horas, 7 días a la semana.
Y la carne te va a hacer por toda la forma posible de seducirte a que peques, de seducirte para que aflore cualquiera de esas cosas que están acá. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir? Ah, no, pero es que yo siento que en mi vida cristiana como que le falta algo. Falso. ¿Por qué es falso? ¿Qué estamos viendo aquí desde el versículo 9? Que estamos completos en Cristo. Si vos no querés si no querés caer en pecado, aferrate a Cristo. Mantener tu vista puesta en Él. Mantener fresco sus pensamientos, sus mandamientos. Sé obediente a su palabra y esforzate en estar caminando conforme al agrado de Dios. Pero te descuidas, como dice el dicho, te llevan en el saco, mis hermanos. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo te separó de tu unión con Adán y la vieja naturaleza, haciendo de ti una nueva criatura. El bautismo del Espíritu Santo también te unió espiritualmente a Jesucristo y te identificó con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ahora nosotros hemos sido espiritualmente tantos sepultados como resucitados junto con Jesucristo como una nueva criatura en Cristo. Y ya no eres esclavo de la vieja naturaleza. Amén. Estás capacitado. Dios te ha dado lo que vos requerís y lo que yo requiero para vivir a plenitud nuestra vida cristiana. Y todo lo hace Él por gracia solamente. No necesitamos hacer absolutamente más nada. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Completaron la información? Siempre con la analogía de la circuncisión. El bautismo del Espíritu Santo te ha colocado en una unión perfecta con Jesucristo. Y nosotros hemos sido cortados del poder de la naturaleza pecaminosa por la identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. El bautismo en agua es una figura del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Espiritualmente, yo fui muerto, sepultado y resucitado. Morimos a la vieja naturaleza, fue sepultada, pero resucité en un ser nuevo, en una nueva vida. Eso mismo es lo que nosotros figuramos al momento del bautismo en agua. Aquí dentro de 2 semanas, 11 hermanos van a bajar a la fila bautismal. Y lo que van a estar asemejando es eso, cuando bajen y se sumerjan completamente, es identificarse con su muerte. Cuando salen, se identifican con su resurrección. Pero es una figura de lo que ya Cristo hizo al momento de mi salvación cuando fui bautizado por el Espíritu Santo. Es lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Todos, si todos hemos decidido ser cristianos y hemos puesto nuestra fe en Cristo, vos y yo tenemos el mismo Espíritu. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gracias a Dios, nos dio a beber del mismo Espíritu,
y no de la copa de la ira que tuvo que beber Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fíjate clase de diferencia y clase de contraste. Cristo tiene que tomar la copa de la ira de Dios y a nosotros se nos da a beber el Espíritu Santo, para que nos identifiquemos de ahí en adelante con Cristo Jesús en nuestra vida. Por lo tanto, antes nosotros estábamos en Adán. Cuando nosotros creemos en Cristo, muere el hombre, el ser pecaminoso por quien entró el pecado al mundo, y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Un diagrama más. El hombre pecador estaba perdido. Cuando nosotros creemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, somos bautizados y somos inmediatamente colocados en el cuerpo de Cristo. Somos parte de la familia de Dios, donde la cabeza es el Señor Jesucristo. Esa realidad la tenemos hoy en día ya ganada. Jesucristo, por lo tanto, nos va a dar diariamente el poder para vivir victoriosamente. ¿Cuántos se sienten agotados y derrotados hoy? Y nos sentimos muchas veces cansados y derrotados porque nos agobia la vida. Te agobian tus problemas. No sabes si vas a llegar a final de mes. Hay una enfermedad que te está agarrando y te está haciendo paste. Y te tiene con el moco caído. Y sentís que tu vida es una constante de derrotas. Pero no es así. Nosotros, hermanos, podemos vivir victoriosamente cuando vivimos nuestra realidad en Cristo Jesús, como una nueva criatura en perfecta unión con Jesucristo. Recordemos que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y todos los creyentes somos ya ciudadanos del cielo y posicionalmente también estamos sentados con Cristo. Cristo es nuestro todo en todo. Mira qué bonita esta imagen. Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestra pureza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro gozo. Cristo es nuestro amor, nuestro poder y justicia. Cristo es nuestra bondad. Cristo es nuestra ternura, mansedumbre y santidad. Cristo es para nosotros también verdad, camino y vida. El que busca a Cristo, también Cristo es y va a dar la paz de Dios. Y claro, al que lo busca de corazón, le va a dar sabiduría y paciencia. Cristo es nuestro todo en todo. Si hay algo que vos de esas cosas te hacen falta, es en Cristo que la vas a encontrar. Te falta poder, te falta fortaleza para poder llevar las pruebas. Es en Cristo que tenés que ir a buscarla. Es a la torre fuerte donde yo me tengo que ir a refugiar en los momentos de angustias. ¿Y quién es la torre fuerte del cristiano? Cristo. Pero en vez de ir a la torre fuerte, empezás a buscar algunas trincheras que te va a agarrar el enemigo con un bombazo y te va a desbaratar. Buscar la torre fuerte que es Cristo. Siempre, porque Él es nuestro todo en todo. Amén. Sigamos. Jesucristo es el pago de Dios por la culpa de tus pecados. Mira. Y hemos visto hasta aquí que Jesucristo es la provisión de Dios para nuestra incapacidad y vimos también que Jesucristo es la victoria de Dios sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Dos verdades preciosas que tenemos que entender. Pero también Cristo es el pago de la culpa de nuestros pecados. Vamos a ver las malas nuevas pasadas de tu pecado y culpa ante Dios. Eso es lo que dice Colosenses 2:13. Mirad. Y vosotros, dice,
¿Cómo estaban? Estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, ahí está lo maravilloso, perdonándoos todos nuestros pecados. ¿Tendremos algún pecado que Él no es capaz de perdonar, hermanos? ¿Se refiere solamente a pecados pasados? ¿O también se están refiriendo a los pecados presentes y futuros? ¿Qué creen ustedes? Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya no hay nada que yo pueda hacer para no heredar la vida eterna. Lo que sí puede pasar, si vos asumís y entendés mal la gracia, que ya lo hemos hablado, cuando vos entendés mal la gracia, un cristiano que no entiende la gracia de Dios, ¿qué puede llegar a concluir con esto? Un cristiano que no entiende bien la gracia de Dios, con este versículo, ¿qué puede llegar a mal concluir? Bueno, está bien, hay personas que pueden pensar que solo los pasados, pero en torno a tu vida cristiana, un mal cristiano que no ha entendido la gracia de Dios, ¿qué puede llegar a malinterpretar o a mal poner en práctica su vida cristiana de acuerdo a este pasaje? Amén. Amén. ¿Qué decía? Exactamente. Un mal cristiano que no ha entendido la gracia de Dios, piensa que eso es licencia para pecar. Ah, no, pues si ya soy salvo, si Él ya va a perdonar cualquier pecado, no importa cómo viva vida cristiana, yo soy salvo. Pero ¿por qué están malentendiendo la gracia de Dios con ese pensamiento? ¿Por qué malentiende la gracia de Dios? ¿Cómo? No te escuché nada. Te traigo la segunda fila y no te oigo. Está señoreándola. ¿Qué quiere decir eso? Ok, la naturaleza se está enseñoreando de Él. Muy bien. El mal entendimiento de la gracia, ¿quién decía? ¿Quién había levantado la mano? Es que hay un comentario por acá. Sí. Exacto. Amén. Correcto. No ha entendido la gracia de Dios por lo que decía el versículo 6 también. ¿Qué decía el versículo 6 de Colosenses 2? Lo estudiamos en la clase anterior. ¿Te acordás? Y el 7 también te da una idea de lo que quiere la gracia de Dios en tu vida. ¿Qué dice el 6? Andate en Él. Mira que la gracia no solamente te da el poder para que vos seas salvo, sino para que andes en una vida cristiana victoriosa. Y por eso el versículo 6, versículo 7 dice, arraigaos. Amén. Entonces, una persona que mal entiende dice, que como ya sé que todos mis pecados me los va a perdonar Cristo, yo voy a vivir como me dé la regalada gana.
Pero la gracia de Dios no te dice eso. La gracia de Dios dice, Cristo murió por vos para que seas salvo y para que Le mando esta captura.
No, para que no te escuche. Para que no te escuche. Tenía tres, pero me dice, el encargado de visual. Yo soy, ¿cómo se llama? El, el manager visual. Todo lo que ha pasado, quiero que te ahorita sí. ¿Usted cree que la de todo aquí va? O sea, que va a pasar por esa. Yo te lo había explicado. Sí. Yo no la sé. No. De hecho, creo que lo te dije yo. Si vos pecaras 3 veces al día por, por, por año, por los años que va a vivir, no. Y pues hay que hablar claro. Pásame la paso hasta el día. Lo que te hablé, te dije yo, hay que darle espacio al escucho. Ah, pues sí. Pero sabe que yo no. Estaba hablando que se llegaba a 2 panes. Frente a todo, dejar de perder. A ver. Hay resultados de algunas, no son todas porque son más. 70%. Esta es la forma. Esta es la forma.
Y la gente, no, ahí no, ahí, Y a todo progreso. entonces, ah, ah, Dice, pues, reparados o por la te parece, separado. puede He sacarle la ropa adivinado, he adivinado lo otro. separado. Sí puse igual, ¿no? En la que la hice gruesa. No, usted te imita el gráfico, ¿no? Así adiviné la. Ahora cuando lo logre venir, las clases van a quedar grabadas. Bueno, me trajo No le sobró una por ahí. Yo te lo digo a cara. Te lo traes. Yo no me- Una vez entré a chiquita que está en la cuenta. yo estoy alegre, ya recuperé. Mira, ya me drive me canceló. Llamé otro, me canceló. Había un camioncito en la casa y estaba pendiente. Le digo, anda, déjame porque voy a meter más. Y el camión, como hace tráfico, no me quería ir. El camión lo canceló y todo, por todos lados. Pero no hay. Y ya como lo. Y a mí me tocó ir a tener. No, más allá. Tenés que dejar aquí. No, ni para acá. Y mamá va para Venezuela. Del tipo de. Sí, porque iba a dar. Ay, no, no, Que usted vaya, esto lo viene con uno. Esto gordo. Por ahí esto gordo. Ajá. Ya, ajá. No, yo desde cambiar tu panorama. No fui yo. Fue Dios. Te hice que viniera. Cambia esto, te dije. Cuando cambiaste de todo mundo. Cuenta. Todo. Nosotros, como hijos de Dios, estamos para hacernos notar, no para estar, porque si ya fuimos esclavos, no estamos para que nosotros estemos en una banqueta metidos escondidos. Porque usted es para glorificar. Entonces, glorificas a Cristo, porque estás escondido. No hablamos. Mientras la carne sigue actuando, mientras la carne sigue actuando, y el Espíritu Santo, en Juan, que debería ser el rey de la carne, Juan y el Espíritu Santo. No, para el último proyecto.
Más trabajo. La fe es la certeza de que hay. Pero vos tenés que conocer esa cosa que te cobró. Pues salón que estaba cobrando. Dios obra de esta manera. Yo venía viendo, para que no me caiga un solo golpe, voy a ir al próximo mes la liquidación de aquí hasta diciembre, junto con el aguinaldo. La liquidación salarial y demás, que era proporcional desde abril hasta diciembre, en el que yo terminaba de completar el aguinaldo con la liquidación. Mi idea era de que había cosas que la creía que no sé, y una de las cosas era que la gente en el tema ¿no? Siempre tengo que poner, no lo cargamos y me lo pone como que de la tablet, pues. Entonces, ponerlo a cargar con el dedo. Adentro, vamos a seguimos, por favor. Entonces, estamos viendo que Jesús efectivamente ha traído la ayuda de todos los y dijimos que Pablo en el versículo 13 efectivamente inició un proceso que no era un periodo que estaban muertos en el pecado de una era un circuncisión. Era un circuncisión, pero Cristo le dio vida justamente porque perdonando todos sus pecados. Pero merecía el juicio de Dios. Toda nuestra condición pecadora. La buena nueva presente en Jesucristo lo dice por eso, anular el acta de los defectos que había en contra nuestra, que nos era contraria y falta del Pedro y clavando. ¿Qué es eso del acta? No el acta. Había un acta, como decía la maestra, del lado de los dos. Pero entonces, esa acta está condenada. Pero cuando no cree en Jesús, está alterada. La quinta del griego y la ese es como la hermoso, es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué buena noticia? Porque le vamos a estar condenados a ser libres de Jesús. Y dice el versículo 15, y despojando a los principales y a las potestades
nos exigió públicamente está diciendo, exigió a todos los enemigos. ¿Por qué los exige? Porque en aquel trabajo los Dios pensaron había vencido. Que presentía una profecía. Cristo la presentó y que por alguna de las cosas voy a pensar que no por las cosas que hizo el Cristo una vez y fue a vengarle a los ángeles caídos. ¿Cómo es eso predicar a los ángeles caídos? En un caso. ¿Quién te como esa? Que fue pedido para que fueran santos en su corazón. No, ¿qué quiere decir? No pudo. Bueno. No sé si se logra a un nivel que y era una tradición, que cuando y él decía, ¿qué pedía? Pero ella petición de letra y cantados. Y lo que decía cuando estaba en la ciudad era que se pide con el rey Dios y exigiendo públicamente durante todo el tiempo con la iglesia que era la tentación de la nación. En medio de todo el ciudad. Eso es recibir públicamente a Dios. Para decir al pueblo, caminamos y el pase de casa. Pero eso no cambia porque toda y lo que sigue. Se debe a que Dios perdonó vida me fuera también en el momento de la salvación de Jesucristo. Fue el ahora, todos, dado vida por Cristo, todos sus pecados y transgresiones le han sido perdonados, porque Jesucristo pagó por los pecados, el perdón fue total por la cruz. Así se define. Todos son culpables de pecado, pero Dios perdona completamente a todo aquel que confía en Jesucristo. Ahora, todos los pecados han sido perdonados, pecados pasados, presentes y futuros. Puedo creer en Cristo a partir de esta realidad, porque lo que va como verdad al norte es la identidad en Cristo. Tercera y pecar. Pero con Cristo, mire, eso fue lo que digo, consumado, se acabó. Todo lo que se tiene que ser de Cristo, todo lo que se tiene que pagar se acabó.
borró de todos los pecados al momento. Entonces Dios me sube la cabeza y dijo se dice, dijimos que Jesucristo nos da la victoria frente a la también dijimos que Jesucristo, Dios, nos todos, en cuarto lugar, Jesucristo es la función de culpar el versículo. Ok. ¿De qué manera enseñar? Cuando yo era bebé, después entiendo que el son de Dios y el alma es también de Dios. Ahora, si no lo veo, porque la palabra entonces, la ley enseñaba que tenía que morir. Entonces, cuando Dios dice que es mi solución ante el peso de la ley, esa significa que la ley es nosotros y nos queda contrario. Pablo incluye a Cristo en contra nosotros en Romanos 7. Él dice que él a nosotros en Romanos 7 dice sana, justa y buena. Sí, pero y de la ley, él sería que era entonces, sí, a los la ley nos es consagra todos impíos, intensos, singularmente. Toda la cultura de la ley mosaica ha sido ya borrada en el nuevo. Pues él dijo en su madre, es como que la cultura y alabados por sus conocimientos, siempre otro que enseñar que debemos guardar el pueblo es más, porque la libertad de los ha sido una. Y que decía haz y limpiar. ¿Y qué fue lo que necesitamos? La ley decía haz y limpiar. Pero la gracia de consultadores ya no voy a hacer eso. La misma. Entonces, por lo tanto, él como la ley
Y eso es lo que significa lo que significa. En quinto lugar, Jesucristo triunfa sobre el enemigo. Eso es lo que decía el libro de Tomás, el conflicto arquitecto se originó cuando Lucifer, Satanás y un tercio de los ángeles se rebelan. ¿Ok? Porque yo quiero que Satanás pierda a Eva y Satanás los más cercanos para romper o para juntar todo lo que Dios establece. Y esta persona, el otro empieza a vivir los ángeles y lo convertimos en el enemigo de Dios. Los ángeles creídos, como las generaciones después de la ley, nosotros nos volvemos amigos de Dios en el momento cuando creemos. Él me justifica y me da paz para Dios por medio de Dios. Estos ángeles caídos tienen jerarquías similares a los militares. Y en términos principales significa la posición de gobernante. Principales potestades se refiere a los que tienen autoridad, pero sobre no poder. Pero lo que es la jerarquía que hay Romanos 8:38, 32. Por lo cual, de que la carne está no podemos ninguno de estos seres amados nos ¿qué dice Efesios 2:12? La lucha es contra los seres que Cristo ya enseñó de forma pública en la iglesia. Esa sigue siendo lucha. Por la vez luchar peor que antes. La cosa es la vencida. Todas estas series tratadas por lo tanto, si yo tengo que ingresar a traer el importante de Dios y no el importante de Dios. Debo de conocerse todo dice el que la y de manera primeramente recibir todo ese amado y a la voluntad porque él tomó a los ángeles caídos de su poder. Le dio cualquier poder que ellos tenían sobre nosotros. En segundo lugar, él también lo hizo
Lo que significa que lo que se recibió a los ojos del mundo el otro y entonces Jesucristo un poco de porque él fue resucitado por Dios. Satanás perdió esa batalla espiritual que se hizo en tiempos antiguos de que él se reveló. Él es algo. Va a ser posible para que el destino final no sea Jesús murió con los pecados y recuperó la vida y a la vida. Por lo tanto, Satanás se ha enfrentado definitivamente en este periodo. Dice que él va a ser enviado. Vosotros, resistidos ahora con la armadura de las Dios con los manos en fe. Pero nada de eso, nada de eso. Tanto que tuvo Cristo sobre toda la comunidad del mundo, sobre todos Satanás de los cargos, y también trabajó. Nada de eso es posible. Si Jesucristo no convence. Por eso se le dice que ese tipo de cosas va sin nada. Pero la victoria de Cristo se sella en la resurrección. 3 días después de su muerte de resucitación con poder, ahí se fundamenta nuestra comunidad. Nada de eso es Cristo es todo lo que nosotros necesitamos para vivir. No hay absolutamente algo diferente. Es Cristo solo con los tiempos. Otra ocasión, cuando él vimos que van a una capacidad, para vivir la cristiana, toda la producción que hoy de la vida, toda la producción. En segundo lugar, vimos que él es la victoria sobre nuestra. Cristo también ha perdonado todos los pecados. Se llama que no hay perdonado. Y también como Jesucristo anuló la ley. Que Jesucristo triunfa sobre el verdad espiritual para que pueda vivir en fe. Amén. ¿Alguna pregunta? Comentario. ¿Entendés lo que está, lo que quiso expresar tanto de los docentes de la comunidad espiritual que hace en toda la obra de Cristo, pero que le ayuda a los docentes de Jesucristo para ser. ¿Entendiste a través de todos los cosas? Si lo entendiste, la pregunta es, ¿vas a seguir creyendo en que hace falta algo para poder cumplir con Dios?
esa manera de pensar, empezar a disfrutar, empezar a ver no requerir más para que primero que necesito de